Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. La palabra de Dios dice en Efesios 5:19, desde el 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Amén. Padre, te damos gracias. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque hemos encontrado lo que venimos a buscar el día de hoy. Hemos encontrado ese abrazo tuyo, ese amor que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú pongas eso en nuestro corazón, ese deseo de adorarte, ese deseo de buscarte y ser llenados de tu Santo Espíritu. Te pido que tú tomes el control de mi vida, de mis labios, de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, Señor, para que yo pueda dar el mensaje que tú me has dicho que diga a tu pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo estaba preparado para el final, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca y lejos de lo que uno piensa cuando uno está preparado el tema, porque uno tiene una expectativa cuando uno lo lee, pero cuando llegas aquí a la presencia de Dios y el Espíritu Santo toma el control, te muestra algo completamente diferente a lo que tú piensas. Y el día de hoy le va a hablar el Señor a su iglesia. El día de hoy es un mensaje destinado a toda la iglesia, que aun cuando seas invitado el día de hoy por primera vez, les doy la bienvenida a los que estén aquí por primera vez. Bienvenido, esta es tu casa. Siéntete como en tu casa, porque la palabra de hoy se dirige también a ti, porque el Señor dice que Él irá añadiendo, y es algo maravilloso. Ahorita lo vamos a ir viendo. Yo pensé que íbamos a estar solo de casa, y yo decía: Señor, esto es para que tu iglesia entienda lo que tú quieres, y vamos. No, pero el Señor siempre hace las cosas nuevas. Amén. Amén. Bueno, pues el tema de hoy se llama, ¿cómo se llama? De pez a león. De pez a león. Y vamos a hacer analogía de lo que habla la palabra de Dios acerca del pueblo, de la iglesia de Dios. Cómo el Señor se refiere a cada uno de nosotros. Pero antes de entrar al tema de lleno, quiero que leamos la cita base, que es Efesios 4:6, que dice así: el contexto de esta palabra está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y en este versículo, Pablo explica la excelencia y la trascendencia de Dios en la tierra. Muchas veces nosotros como iglesia comprendemos que tenemos ganada la salvación. ¿A través de qué? De la cruz, ¿verdad? Todos aquí lo sabemos. Todos hemos comprendido que el Señor se fue, que era necesario que Él se fuera para preparar morada para nosotros. Pero la iglesia a veces está más enfocada en lo que nos espera en el cielo y se nos olvida que todavía estamos en la tierra. Quiere decir que despegamos los pies de la tierra. Dice la palabra: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. A mí me impactó leer qué significa esta palabra, porque aquí está hablando que el apóstol Pablo nos está ilustrando
la excelencia de Dios, de quién es Él y su trascendencia en la tierra. Dice que Él es superior a la creación. Jesús no necesita oxígeno. Dios no necesita oxígeno para existir. Y además tampoco necesita alimento para subsistir. El Señor creó los cielos, creó la tierra, pero a veces nosotros no comprendemos la magnitud de la eminencia de Dios. El Señor es eminente y está, dice ahí, por encima de todo. ¿Sí? Pero Él está presente también en el planeta en el que nosotros habitamos. O sea, al mismo tiempo que Él está en el cielo, sobre los cielos, Él también está en la tierra. Y si nosotros no entendemos, no comprendemos la magnitud del poder y la gloria de Dios, entonces caminamos a ciegas, porque decimos que creemos en Dios, pero no sabemos en realidad quién es Él. Si nosotros supiéramos y viéramos bueno, que Dios obra todo el tiempo, pero si viéramos la manifestación de su poder en Dios de una manera física, creo que, o sea, no lo comprenderíamos de verdad. Y en realidad es Él quien motiva y le da razón de ser a esta vida. Él es el que le da movimiento. Mujer, hombre que me estás escuchando el día de hoy, el Señor tiene un propósito para tu vida. Aunque tú no quieras creerlo, aunque tú no lo comprendas, y no vas a llegar a comprenderlo al 100%, el Señor tiene el control de tu vida hoy. Y el día de hoy Dios le quiere hablar a su iglesia y quiere que la iglesia comprenda primeramente que nada, que Él es poderoso, Él es eminente, Él no necesita, vaya, Él creó todo, Él no necesita oxígeno para respirar ni alimento. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, dice que Él pasaba días sin comer. Jesús no estaba acostumbrado al alimento terrenal. Para Él, en la presencia de su Padre, en el Espíritu, Él era más que suficiente para poder estar en la tierra. Y aún así, comprendiendo lo que Él era y lo que Él significa, Él se puso por debajo, Él renunció a esa deidad y bajó a la tierra. Y lo hizo por amor a ti, a cada uno de nosotros. Y el día de hoy el Señor quiere que comprendamos que cada uno de nosotros es importante para Él. Y vamos a identificarnos el día de hoy cómo es que el Señor se refiere y cómo el Señor tiene el control de todo y para todo. Amén. Amén. Vamos a imaginarnos que llegamos a un concierto. Vamos a imaginarnos que llegamos temprano y hay mucho ruido, la gente apenas se está acomodando, así como nosotros cuando llegamos aquí a la iglesia y hola, ¿cómo estás? ¿No? Pero en el escenario hay 100 músicos, cada uno preparándose para entonar una sinfónica, o ¿cómo se le llama? ¿Sí? Para entonar una melodía. Pero cada uno está preparando su instrumento. Unos soplan en fa, otros soplan en sol, y cada uno está con sus instrumentos de cuerda, de viento, percusiones. No sé, mi hijo sabe más de eso. Pero imaginemos que ese panorama, imaginemos que cada uno somos uno de esos que están ahí preparándose para tocar. Y de pronto se enciende una luz y sube el maestro, así se llama, hijo, y levanta sus manos horadadas, y él empieza, y cuando él levanta la mano se hace un silencio total, y él empieza a dirigir, y todos empiezan a tocar, y sale una melodía con armonía, una melodía que toca las fibras de cada uno de los corazones que están ahí. Imaginemos que todos somos
esas personas que algún día estaremos en el cielo, dirigidos por el Maestro. Pero mientras ese día llega, cada uno de nosotros tiene un instrumento para el cual se va a preparar. Amén. Esa perfección es la que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Él está preparando ese gran concierto. Él está esperando ese día por cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene que irse preparando, tiene que ir afinando, tiene que ensayar. Y cada uno de nosotros ya tiene asignado un instrumento. Nosotros somos instrumento de Dios. Amén. Y bueno, pues vamos a analizar qué dice la palabra con respecto a esto que les estoy explicando. Era para que tuviéramos un mejor panorama. Dice que en Efesios 4 del 7 al 16 nos encontramos una serie de comparaciones que Dios hace entre algunos animales y los seres humanos, y para referirse con ciertas características que Él considera similares, y así usarlos como, les decía, una analogía para nuestro entendimiento y aprendizaje. Pero hay 6 cosas que podemos observar en esta palabra y vamos a darle lectura, que dice así: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Pero por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. A cada uno les ha sido asignado una tarea. Por esto dice, ¿qué quieres decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Habla de que Jesús descendió a la tierra y Él tuvo que ascender. Y cuando Él asciende, Él deja los dones a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y el 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Veamos, punto número 1. A cada uno se nos fue dada la gracia conforme a la medida de fe del don de Cristo. Un don que es el Espíritu de Dios haciendo algo a través de cada uno de nosotros como creyentes, ¿sí? Pero ¿para qué nos da dones Dios? Muchos pensamos que esos dones son para tener y alcanzar un nivel espiritual, para ser cada vez mejor persona. Claro que sí, el apóstol Pablo les habla individualmente, pero aquí no se está hablando, no se está refiriendo para algo individual. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo que era necesario que esos dones se ocuparan para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, entendamos que esos dones no nos es dado por Dios para que nosotros los hagamos para uso personal. El Señor nos los ha dado para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y servicio y para la edificación. Entonces, el Señor no solo está anhelando que nos arrepintamos, ¿verdad? Y que procedamos y seamos salvos, sino que Él ha diseñado un sistema para que nos desarrollemos hasta llegar a su estatura, que es lo que leímos ahí, ¿sí? En la niñez o en madurez espiritual se corre el riesgo de ser engañado, como decía ahí, que íbamos a ser como olas del mar que vienen y van, ¿ok?
El propósito de Dios, entonces, es nuestro crecimiento y desarrollo en Cristo Jesús. Cada miembro tiene un área que unidas cumplen el gran propósito de Dios y es en crecimiento y en edificación. Bueno, entendido todo esto, ahora sí, vamos a entrar de lleno. Vamos a ver, en primer lugar, habiendo aprendido que Dios no es mentiroso, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 45:19? Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto. ¿Qué quiere decir? Que Dios todo lo hace público, Él no lo hace a escondidas. Ni he dicho a los descendientes de Jacob, búsquenme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. El Señor no nos va a mentir. El Señor nos va a poner las cosas en claro a través de la luz de la palabra de Dios. Amén. Entonces, y el mayor ejemplo que Dios nos pone es Jesús. Amén. Porque Él es quien llegó a ser perfecto sin haberse valido de su deidad, de lo que Él era. Ya comprendimos esa parte, que Jesús es todopoderoso, que no necesita oxígeno, no necesita alimento. Pero Dios dice la primera parte, la primera comparación que hace y que tenemos que entender, Él hace alusión a los perros y los cerdos. Y vamos a ver qué dice Mateo 7:6. No estoy diciendo con esto que nosotros nos tengamos que ver identificados con cada uno de ellos, porque no es el fin de esta enseñanza. La finalidad de esta enseñanza es que nosotros veamos y comprendamos que aquí solamente será alcanzado y usado el que desea hacerlo. Amén. Son las personas indiferentes al Evangelio. Dice ahí, no den los agrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Aquí, ¿a qué tipo de personas se está refiriendo aquí la palabra de Dios? Que estas personas pueden llegar a aceptar la salvación, ahí lo dice, que pueden llegar, pero vuelven atrás. Aunque hayan sido limpiados, vuelven a su vómito. Es difícil de creer, pero es real, y si lo dice la palabra es porque existe. ¿Sí? Ellos no aprecian la revelación ni las cosas celestiales. Hay que tener cuidados. No quiere decir por eso que nosotros no tengamos que seguir predicando el Evangelio, pero tenemos que pedir sabiduría para no perder el tiempo con personas que no lo van a valorar. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos cansado de decir, de invitar, de exhortar en amor? Cuando uno apenas se convierte, cuando uno está enamorado del Señor, uno quisiera que todo el mundo viera las cosas desde la perspectiva que nosotros tenemos. Y hablamos de Dios y para todo hablamos de Él. ¿Y qué nos dicen? Es una fanática. ¿Sí? ¿A quién lo ha tachado de fanático aquí? A todos, ¿verdad? Pero aquí dice la palabra claramente que no es para todos. Entonces, no significa que estemos juzgando, no significa que estemos tachando, ni que esas personas no puedan alcanzar la salvación. Simplemente que es decisión de cada quien aceptar o no el Evangelio. Amén. En Deuteronomios 14:8 describe que los cerdos eran animales impuros según la ley de Dios, y cualquier persona que tocara impuro se volvía impura y no podía entrar al templo hasta que se le limpiara. Entonces por eso aquí hace esa similitud, esa analogía con los cerdos, la palabra de Dios. Quiere decir que era impuro el animal, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿vamos claros? Amén.
Ok, entonces, a veces es una pérdida de tiempo tratar de enseñar a personas que no lo valoran. ¿Y qué creen? Estas personas que se caracterizan así son una comunidad no alcanzable. Es decir, que estas personas no son alcanzadas por Jesús porque se niegan a creer y a recibirle. Punto número 2. Los peces. Habacuc 1:14 dice: has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. Aquí podríamos decir que los peces o las personas que se asemejan con esa característica de los peces son personas que podrían representar a personas que no conocen el Evangelio y que no tienen un gobierno sobre ellos, pero que somos enviados a ellos. Por eso es que la palabra de Dios dice que seremos pescadores de hombres, ¿sí? Ellos son un símbolo de vida, pero sin gobierno. ¿Cómo andan los pececitos? Sin gobierno, son libres, ¿no? Muchos de nosotros fuimos peces, amén. La iglesia está llamada a esforzarse por pescarlos. Esto requiere de un trabajo unido, ¿sí? Y son comunidad alcanzable. Mateo 4:19 hace referencia a que seremos pescadores de hombres, y en Jeremías 16:16 el profeta estaba diciendo, hacia una comparación de que el Señor iba a mandar pescadores para pescar y cazadores para cazarlos, como empleado como castigo. Cualquiera de nosotros, si somos peces, podemos ser usados para bien, pero también podemos ser cazados, podemos ser presas, podemos ser pescados por el mal. Entonces, esa es la comparación del ser humano y los peces. Amén. Son presas fáciles para el bien o para el mal. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Ok. Y va subiendo de tono. El número 3 son las ovejas. Las ovejas. Juan 10 del 26 al 28. ¿Qué dice, mi amor? ¿Qué dice? Juan 10 del 26 al 28. Su característica más importante y predominante es que reconocen la voz de su pastor. El pastor nos explicaba el domingo, ¿verdad? El Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué dice que Jehová es nuestro pastor? Porque podemos escuchar su voz a través de la palabra de Dios. Amén. Dice: pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Wow, es una promesa de Dios. ¿Para quiénes? Para los que son alcanzados, para los que deciden aceptar a Cristo y le deciden seguir a través de escuchar y estudiar su palabra. Y el día de hoy somos ovejas, estamos aquí recibiendo esa enseñanza, y dice ahí el Señor que nadie nos va a poder arrebatarnos de su mano. Amén. Amén. Bueno, entonces esta característica representa una relación de dependencia absoluta hacia el pastor. El pastor tiene que cuidar de su oveja, tiene que limpiarla, tiene que quitarle las garrapatitas, ¿verdad? Un creyente que no reconozca la voz de su pastor aún está en proceso de metamorfosis entre pez y oveja. ¿Ok? Es como una oveja que tiene cola y tiene escamas todavía. ¿Ok? Hasta aquí vamos comprendiendo. No tiene grandes dones y habilidades. Les cuesta obedecer.
Por eso es necesario la vara y el cayado para el pastor. Son crédulas. ¿Qué quiere decir? Que creen con facilidad en todo lo que les dicen. Aguas con eso. No tienen buena vista, lo que les impide discernir el peligro. Tampoco son muy ágiles. Pueden dar leche y lana, y son la comunidad pastoral. ¿Sí? Jesús es nuestro pastor y Él nos protege de un daño eterno. Él lo está diciendo en ese versículo que acabamos de leer. Aunque suframos, porque dice que pasaremos aflicción, pero también dice que Satanás no podrá dañar nuestra alma, ni quitarnos la vida eterna que tenemos ya con Dios. Amén. Amén. Él nos da como nuestro pastor esa seguridad eterna. Amén. Amén. Bueno, seguimos con el siguiente, que es los bueyes. Estos están en Proverbios 14:4. Vamos a ver qué dice la palabra. Donde no hay bueyes, el granero está vacío. Con la fuerza del buey aumenta la cosecha. Amén. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está dando a entender aquí? Que los bueyes son los que van a aumentar la cosecha del Señor. ¿Sí? Son personas, son obreros que trabajan en la congregación, los que ayudan y los que mantienen el orden en la congregación y cuidan los bienes. Son símbolo de servicio incondicional al ministerio. Trabajan por traer abundancia. Tienen buena relación y conocimiento de Dios. Son dignos de disfrutar de los frutos. Son una señal de madurez. Es valioso trabajar por el reino de Dios. Son los maestros de los primeros pasos. Deben tener cuidado de la queja, eso sí, porque son un poco quejumbrosos. Quiere decir que son la comunidad magisterial de la iglesia. Este tipo de personas nos conlleva a tener una relación con Dios, ¿sí? Y este nivel de bueyes transforma el trabajo agotador en algo productivo y con un buen propósito. ¿Ven cómo el Señor nos va transformando? ¿Sí? Y aquí ya dejaron las aletas y dejaron la cola. Y también ya dejaron de decir ¿verdad? Aquí ya empezamos a arar. Aquí ya empezamos a tomar el yugo. ¿Sí? Mateo 11, 29 y 30, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. A través del trabajo duro, a través de un servicio, a través del aprender, del madurar en la palabra de Dios, el Señor se va a llevar nuestras cargas, amén. Porque mi yugo es suave, dice, y mi carga es ligera. ¿Cuántos de aquí hemos aprendido a dejar aquí las cargas y a llevarnos como bueyes el yugo del Señor? Amén. Gloria a Dios por quienes están en ese nivel. Punto número 5. Las águilas. A ver, aquí empieza con una pregunta. ¿Será posible tener un águila? ¿Será posible tener un águila de una persona que no fue buey? ¿Será posible que una persona llegue al nivel de águila sin antes haber sido un buey? No, ¿verdad? Claro que no. No, porque el servicio es lo que mantiene los pies sobre la tierra. La naturaleza de su don tiende a enaltecerlos.
Aguas con querer ser águila sin haber pasado por buey. Es peligroso que se descoyunten o fracturen del cuerpo de Cristo, porque pueden hacer mucho daño en esa condición. Y yo creo que es ahí donde la puerca, ¿cómo es, pastor? Donde tuerce el rabo la puerca, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos queremos subir, pero no queremos servir. Y en esta categoría entran los profetas. ¿Se acuerdan que leímos, verdad? Que a algunos les dio profecía, pero no se trata de que vamos a profetizar. Se habla de que en sí la palabra de Dios ya es la profecía escrita, y se trata de enseñar la palabra de Dios, que es profética. A eso se refiere. Así que aguas también de no confundirnos. El ministerio de la iglesia en este punto es gradual, ¿sí? Todos empezamos siendo peces sin gobierno, pero luego recibimos el perdón y llegamos a ser ovejas. Posteriormente, al adquirir un poco de entendimiento, el agradecimiento a Cristo nos lleva a querer servirle dentro de la iglesia como un buey. De la misma manera, el compromiso con Dios, nuestra entrega y pasión nos hace aptos para ser águilas. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿verdad? Pero es a través de una entrega, de un servicio, de un compromiso y de no perder el suelo también. Siguen siendo obreros, ¡wow!, pero con una capacidad de resistencia asombrosa. ¿Qué dice Isaías 40:31? ¿Qué dice que son las águilas? ¿Sí? Pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Sabemos que esta parte ya hay un compromiso, ¿sí? De venir lunes, de venir martes, miércoles, y cada vez que sea necesario, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El Señor renueva sus fuerzas como las águilas. Amén. Entonces, es la persona que ya ha desarrollado esa visión profética. Son de gran ayuda en la congregación y han aprendido a depender del Padre por su sustento y protección. Amén. Amén. Bueno, también dice que manifiestan madurez y dones maduros. El buey hace el trabajo, pero le falta la visión. Así es, mira abajo. En cambio, el águila mira todo desde arriba. Amén. Entonces, ¿sí comprendemos la diferencia? Ok. Y el 6, wow, los león. Sabemos que el león, la Biblia describe al león de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es el varón perfecto. Él es el que tiene esa visión. Él es el que tiene ese propósito, y a través del crecimiento de su iglesia, Él va a haber cumplido ese propósito, y va a llegar el día en que todos entonemos esa melodía, pero a través de su dirección. Él quiere que llegue ese día. Yo no sé si algún día nosotros en la tierra podamos llegar a ser como Él, pero sí podemos esforzarnos lo más que se pueda para lograrlo. Hay una frase que dice, tal vez no sea, y yo lo aplicaba en mi trabajo, decía, tal vez no vaya a ser yo la abogada más bonita o la más inteligente, tal vez no les gane yo en eso, pero en lo que no me van a poder ganar es en el esfuerzo que yo voy a hacer por hacer bien el trabajo. Entonces aplica igual. Tal vez no seamos los mejores cristianos, los mejores seguidores de Cristo, los mejores bueyes, pero si en algo no nos van a ganar es en el esfuerzo. Si tú te esfuerzas al máximo y das lo mejor de ti, no para agradar al mundo, sino para agradar a quien te está viendo y quien tiene un propósito para tu vida, entonces
Eso es lo que el Señor va a ver. Él nos promete que nadie nos va a arrebatar de su mano, pero también quiere que nosotros lleguemos a esta medida perfecta. El creyente león es aquel que gobierna sobre todas las áreas de su vida. Son personas que pueden transferir su experiencia a la siguiente generación. No tienen temor de ser opacados, sirven de puente para que otros ministerios se desarrollen y tienen una encomienda específica en el Señor. Tienen una mentalidad territorial, esa tierra que el Señor les prometió, y toman esa autoridad de lo que Dios ya les ha dado, ¿sí? Pero no para ellos, sino para que otros también reciban lo que de gracia recibimos, de gracia lo compartimos. Amén. Son de gran ayuda al cuerpo de Cristo y son un ejemplo a seguir. Doy gracias a Dios por nuestros padres espirituales. Amén. Porque aun cuando han reconocido no ser perfectos, en su amor nos han enseñado. Y nos han enseñado con ejemplo. Amén. Amén. Esta gente llega al último escalón, que es la plenitud de Cristo. Apocalipsis 5:5. Dice: uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Amén. Él es el que abrirá el libro. Él es el que tiene la llave. Él es el que tiene el poder. Para que tú y cada uno de nosotros lleguemos a esa estatura. Pero Él quiere que lo hagamos juntos, que lo hagamos unidos, que comprendamos cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, pero que lo hagamos en un mismo cuerpo. Aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia como cuerpo de Cristo. Si uno se duele, a todos nos duele. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. Así que como conclusión, el día de hoy, nuestro desafío es desarrollar un proceso mediante el cual el creyente, al cabo de un tiempo, ya no sea oveja, haya cambiado su mentalidad y empiece a ejercitar sus dones y se convierta en un factor de cambio donde esté. Que ya no dependa de unciones, modelos o hombres de renombre. Que esté enfocado en su llamado y propósito, que finalmente redundará en una transformación de lo que Dios confíe a su cuidado. ¿Qué necesitas hoy? Iglesia, ¿qué necesitas hoy para comprender el propósito que Dios tiene para ti y para desarrollarte en esos dones que Dios te ha dado? Los peces necesitan reconciliación para ser hijos. Las ovejas necesitan paternidad para ser santos. Los bueyes necesitan servir para ser diáconos. Las águilas necesitan visión para ayudar a la iglesia en la tarea de ser efectivo en la gran comisión. El león trae los diseños de Dios sobre los territorios destinados para extender su reino. ¿Sí? Aunque parezca que estemos solos, aunque pareciera que no avancemos, como dice la pastora, a veces el Señor siempre va a tener un hermano a tu lado que te pueda levantar. El apóstol Pablo decía en Hechos 18:10, pues estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Amén. El Señor no lo dejó solo en su comisión. Aun cuando el apóstol Pablo recibió la instrucción directamente de nuestro Señor Jesucristo y comprendía el propósito, él era atacado. Pero Dios le dijo, no estás solo, Florita no está sola, tienes a Gina.
Gina, no estás sola, tienes a los pastores. Hermano que veniste por primera vez, no estás solo, nos tienes a todos. Cada uno de nosotros no estamos solos, vamos juntos a llegar a esa medida del varón perfecto. Amén. Levántate, iglesia, levántate y canta y llega a adorarle al Señor. Algún día estaremos todos juntos tocando esa sinfonía y quiero que todos nos entonemos en la misma sintonía. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.